Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola maestra, buenos días. Buen día. Gracias por conectarse un poquito más tarde. Bueno, hoy vamos a hacer un segundo ejemplo de esto de Nyquist. Entonces, la función que vamos a trabajar hoy es pues vamos a trabajar con esa función enlazo abierto, es GDS por HDS. Vamos a determinar si es estable y como lo vamos a hacer a mano, vamos a verlo para una ganancia unitaria. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo primero que hacemos es evaluar nuestra función, nuestro sistema enlazo abierto, nuestra función de transferencia enlazo abierto en S igual a J omega. ¿Sí? Entonces, lo primero es encontrar una expresión de esta función de transferencia en S igual a J omega. Entonces, hay que sustituir este valor y realizar todas las operaciones. Entonces, yo creo que antes de sustituirlo, podemos hacer primero los productos de las heces y luego ya sustituimos. ¿Sí? Para después no estar haciendo las operaciones con J omega y ya nada más sustituir en las potencias que nos queden de S. Entonces, la función, si es para una ganancia unitaria, pues ya lo podemos dejar sin acá. Entonces, haciendo los productos en el denominador, ¿cómo nos queda? Es S cúbico el más grande, ¿no? Y después son 5S cuadrada. Después creo que es 12S. ¿Sí? ¿Sí les da así? Sí. Y más 8 al final, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya sustituyendo, nos quedaría J omega al cubo. ¿Cuánto es J omega al cubo? Menos J omega. Menos J omega cúbica, ¿no? Sí. Y luego más 5 S cuadrada. ¿Cuánto es S cuadrada?
menos 5 omega cuadrado. Y luego más 12S, se sustituye simplemente, entonces nos queda más 12J omega y más 8. Y en el numerador es solo J omega más 6. Entonces, esto lo separamos simplemente el denominador en parte real y parte imaginaria. La parte real sería menos 5 omega cuadrada más 8. Y la imaginaria sería más J, que multiplica a 12 omega menos omega cúbica. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para realizar la división, para poder separar esto en parte real y parte imaginaria, todo ese cociente, ¿qué debíamos de hacer? Multiplicarlo por complejos conjugados, ¿no? Y por el complejo conjugado, y es menos 5 omega cuadrada más 8 menos J 12 omega menos omega cúbica en numerador y denominador. Realizando esos productos, ¿qué nos queda en el numerador? Bueno, lo voy a hacer término a término. Nos queda menos 5 omega cuadrada más 8 por J omega. Y luego en el otro término sería J omega por menos J por 12 omega menos omega cúbica. Entonces podemos quitar los J, ¿no? Nos quedaría un J cuadrada. Quedaría entonces positivo 12 omega menos omega cúbico por omega. Y luego menos 5 omega cuadrada más 8 por 6 y menos 6J 12 omega menos omega cúbico. ¿Sí les queda así? ¿Sí? ¿Sí les quedó así? Sí, creo que sí. Okay. Y producto de complejos conjugados, ¿qué nos da? Los cuadrados de cada término. Y entonces es menos 5 omega cuadrada más 8 al cuadrado
más 12 omega menos omega cúbico al cuadrado. ¿Sí? Entonces todo lo que tenemos en el numerador hay que separarlo en parte real y parte imaginaria. Entonces, como parte real son los dos términos que están en el centro. Entonces tendríamos, el exponente más grande es omega cuarta. Sería menos omega cuarta. Y luego tenemos el 12 omega por omega, serían 12 omega cuadrada. Y tenemos un menos 5 omega cuadrada por 6. Entonces, ¿cuánto nos da? 12 omega cuadrada menos 5 por 6 omega cuadrada. Menos 18 omega cuadrada. Menos 18 omega cuadrada. ¿Y qué nos falta? El 8 por 6 nada más, ¿no? Ajá. Entonces todo esto es la parte real. Y hay que ver la parte imaginaria cómo nos queda. Entonces con la parte imaginaria, ¿cuál es la potencia más grande? Omega cúbica, me parece. Entonces en el primer término tenemos menos 5 omega cuadrada por omega, nos da menos 5 omega cúbica. Y en el último término tenemos menos 6 por menos omega cúbica. ¿Cuánto nos da eso? Sería menos 5 omega cúbica más 6 omega cúbica, ¿no? Pues según yo es solo omega cúbica. ¿Sí es cierto? Ok, y el otro término que son omegas. 8 por j omega, 8 omega y menos 6 por 20. Son 8 positivas Ay, es que sí. y menos 6 por 12 omega. ¿64 negativos? Ok, menos 64 omega. Entonces, esta es la parte imaginaria y en el denominador nos debe de quedar real, ¿no? Pero de todos modos hay que desarrollarlo. Tenemos suma de dos cuadrados. En el primer cuadrado nos queda es menos 5 omega cuadrada al cuadrado son
25 omega cuarta. Y luego menos, ¿cuánto es? 80. Omega cuadrada. Solo estamos desarrollando el primer cuadrado. ¿Sí está bien este desarrollo del primer cuadrado? Y luego del segundo tenemos 12 omega al cuadrado y luego menos y más omega sexta. Voy a borrar arriba. Entonces ya solo simplificamos y ordenamos. Bueno, lo voy a poner acá arriba para que lo estemos viendo para la tabla. Después voy a escribir todo el numerador. Y el denominador nos quedaría la potencia más grande es omega cuarta a omega sexta. Entonces tenemos omega sexta. Después omega cuarta tenemos 25 menos 24. Nos queda una omega cuarta. Después es omega cuadrada, son menos 80 más 144. Serían 64 omega cuadrada y 64. ¿Sí? Entonces es el resultado de sustituir S igual a J omega hasta llevarlo a la forma de un número complejo, ¿no? Que sería parte real, parte imaginaria. La parte real sería el menos omega cuarta menos 18 omega cuadrada más 48 sobre todo el denominador, y la parte imaginaria es el omega cúbica menos 64 omega sobre todo el denominador. ¿Sí? Entonces, es sustituir S igual a J omega y operar hasta llevarlo a la forma de un número complejo. ¿Sí? Es decir, que lo podamos, aunque sea un cociente, que lo podamos separar en parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, creamos nuestra tabla donde vamos a poner todos los mapeos que hagamos. Les habíamos dicho que
siempre vamos a considerar más cero, más infinito, menos infinito y menos cero. ¿Sí? Y lo que teníamos que ver era si había otros números reales que hicieran cero, la parte real o la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verificamos si hay otros puntos que nos hagan cero, la parte real o la parte imaginaria? Igualando a cero cada parte, ¿no? O sea, Y las igualamos a cero. Como es un cociente, al final, ¿qué es lo que nos quedaría igualado a cero? O sea, para que, no lo voy a escribir todo, para que un numerador entre algún denominador sea igual a cero, ¿qué es lo que necesita ser cero? Que el numerador sea cero. Entonces, basta con que verifiquemos que el numerador sea cero. Entonces, no es necesario que verifiquemos en el denominador. Podemos ver solo los numeradores. Entonces, tenemos que igualar los numeradores, ambos, el de la parte real y el de la parte imaginaria, a cero y ver si hay algún valor para los cuales se haga cero todo el cociente, además de más cero, más menos cero y más menos infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver y luego ya construimos nuestra tabla para ver si hay algún otro valor que agregar. Lo que está abajo lo puedo terminar de borrar. Sí, maestra. Ok. Ok, entonces estamos buscando qué otros valores hacen cero la parte real o la parte imaginaria. Pues como ya comentaron, igualamos a cero la parte real. Este es su numerador. Y vemos si hay otro valor que de omega diferente a los que ya consideramos o a los que siempre consideramos en los mapeos. ¿Sí? Entonces tenemos que igualar a cero. Esta es la parte real y la parte imaginaria también. ¿Sí? ¿Con cuál de los dos comenzamos? Con el real. ¿Okay? ¿Cómo encontramos valores de omega que hagan cero ese polinomio? Pues podemos hacer cambio de variable y resolver como una de segundo grado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese polinomio lo podemos escribir con otra variable
Y nos quedaría así, ¿no? X es igual a omega cuadrada. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. Ok, entonces resolvemos, como ya sabemos, para un polinomio de segundo orden. Entonces podemos hacerlo por la fórmula general. Entonces nos queda que es ¿sí? ¿Cuánto nos da eso? X1 me salió que es 2.3578 y X2 20.35. ¿Ya el resultado final? Ah, sí. Bueno, Ok. ¿Te queda positivo el 20? me salió negativo a mí. Me cambió. Ok, entonces, ¿les queda X1 igual a qué? 2.35. 2.35. Ok, ¿y X2? Menos 20.35. Ok, entonces, ya tenemos X1 y X2, ¿no? Son las dos soluciones para X. Pero el cambio que hicimos era que X era igual a omega cuadrada. ¿Sí? En realidad lo que nosotros estamos buscando son valores de omega. Entonces, si ya tenemos X, omega es igual a más menos la raíz de X, ¿cierto? Sí. Ok, pero los valores que estamos buscando son solo reales. Entonces, X2 puede ser parte de los valores que estamos buscando para omega. No. Porque nos daría un número imaginario, ¿cierto? Como es negativo, nos va a quedar raíz de un número negativo. Entonces, nos queda un número imaginario, pero para omega son valores reales. Entonces, el único valor que vamos a considerar va a ser el X1. ¿Sí? Este sería el único valor que nos daría omegas reales. Entonces, omega va a ser igual a más menos la raíz de 2.35. ¿Sí? O sea, quienes lo calcularon nos podrían dar a lo mejor, si les salió más decimales, una raíz cuadrada un poquito más exacta.
¿Cuánto es la raíz de ese resultado? Sí, así les queda, considerando el mayor número de decimales posibles para tratar de tenerlo lo más exacto posible. Sí, así queda. Ok. Entonces tenemos omega más menos 1.53. Y esos son para la parte real. Ahora hay que ver la parte imaginaria. ¿Qué hacemos con la parte imaginaria? Factorizamos W. Ok, factorizamos omega. Entonces, una de las soluciones es que omega sea 0, ¿verdad? Pero esa ya está considerada. Siempre vamos a tener más menos 0 y más menos infinito. Entonces, ¿cuál sería la otra solución? Esta nos daría, Esa 0 y la otra 8. ¿ok? Y de esta tendríamos que omega cuadrada es igual a 64. Entonces, omega es igual a más menos 8. ¿Sí? Entonces, a nuestros mapeos hay que agregarles estos valores. Más menos 8 y más menos 1.53. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos todos los valores, pasamos a hacer la tablita. Sería un nudo. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, vamos armando la tabla. Recuerden, ponemos todos los valores en orden desde más 0 hasta menos 0. Entonces, el primer valor siempre es más 0 y después vamos incrementando al siguiente. Sería el 1.53.
positivo. El siguiente positivo es 8. Y ya, ¿verdad? Luego sería el más infinito. Y luego estos mismos, pero en negativo. Omega igual a menos infinito. Menos 8. Menos 1.53. Y por último, menos 0. Entonces, esos son los valores que vamos a mapear. Ok, entonces vamos a empezar con más 0. ¿Sí? Si sustituimos más 0 en la parte real, ¿cuánto queda? ¿Tres cuartos? Ok, quedaría el 48 sobre 64, ¿verdad? ¿Eso es 3 cuartos? Entonces, en la parte real, para más 0, quedan 3 cuartos. Y en la parte imaginaria, cero, ¿no? Cero. Habíamos dicho que 0 era una de las raíces que hacían 0 la parte imaginaria. Más 0J. Entonces, hay que obtener la norma y el ángulo. Entonces, la norma, ¿cuánto sería? Igual 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Y el ángulo? Cero. 0 grados. Entonces sería más 0 se mapea a 3 cuartos con un ángulo de 0. ¿Sí? De 0 grados. Y luego más 1.53. 1.53, ¿qué es ese 0? ¿La parte real? Sí, ¿verdad? Así es, ¿Cómo? 0. 1.53, 0 la parte real. Sí, era la parte real. Sí. Okay. Entonces, la parte real es 0 y la parte imaginaria, ¿cuánto es? Omega cúbica menos 64 omega sobre todo el denominador, con ese valor de 1.53.
A mí me queda menos 0.406. ¿A alguien más le queda así? A mí también me queda igual. Sí, también. Y luego, ¿por qué no me dicen si ya lo habían sacado, Apenas, maestra. ¿Dónde? Ok, menos 0.406J. Sí, entonces, nuevamente, la parte real es 0, la parte imaginaria menos 0.406. Entonces, sacamos la norma. Recordemos, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, ¿cuánto sería la norma? Lo mismo positivo. Aquí, 0.406. Y el ángulo, que recordemos, es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Indeterminado. Menos 90. Ok, nos quedaría la tangente inversa de sobre 0. ¿Sí? Entonces, esto es de menos infinito, ¿no? Y eso decían es menos 90 grados. ¿Sí? Y además podemos ver en qué cuadrante estaría. ¿Sí? En este caso, este número, ¿a qué cuadrante pertenece? Al cuerpo. Al cuarto. Entonces, se le sumarían 360 grados, ¿verdad? ¿Sí? En realidad este está en el cuarto y se le deben de sumar 360 grados, pero nos sigue quedando el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, este más 1.53 se mapea a 0.406 con un ángulo de menos 90 grados. Menos 90 grados o, si lo prefieren, más 270, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo. En realidad, el menos 90 más 360 nos darían los 270 grados, que sigue siendo el mismo ángulo, menos 90. ¿Sí? Entonces, en este caso, no vamos a ser tan estrictos en eso, en ponerlo positivo, nos podemos quedar con el menos 90. ¿Okay? Ahora más 8. Más 8 hacia 0 la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, si hacia 0 la parte imaginaria, hay que ver cómo nos queda la parte real.
¿Cómo les quedó la parte real con +8? Menos 19.23. Bueno, en milis, pues. En milis. Quedaría menos 0.019. 0.19. Ok, entonces eso es para la parte real y la parte imaginaria debe de ser 0. Sí, entonces nuevamente la norma, ¿cuánto sería? 0.019. ¿Y el ángulo? 0. Ok, nos quedaría la tangente inversa de un 0 y esto es 0 grados. Pero hay que sumarle algún ángulo. ¿En qué cuadrante se encuentra? En el segundo. En realidad estaría en el tercero, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo en que está en el tercero? ¿O no? Pues los que están aquí pertenecen al primer cuadrante. Los que están aquí al segundo. Los que están aquí al tercero. Y los que están aquí al cuarto. ¿Sí? Entonces este está en el tercer cuadrante y se le suman 180 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo es de 180 grados. Entonces, el mapeo nos quedaría de +8, 0.019 con un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Sí. Ok, entonces nos queda
más infinito. Entonces, más infinito en la parte real, ¿qué nos daría? Indeterminado. Nos quedaría infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para no tener una indeterminación? Dividimos por el de mayor exponente. Ok, entonces nos quedaría, podemos dividir entre el mayor exponente del numerador o del denominador. Si lo hacemos con el numerador, si dividimos todo entre omega cuarta, nos quedaría en el numerador un menos 1 menos menos 18 sobre omega cuadrada más 48. Y en el denominador, omega cuadrada más 1 más más 64 sobre omega cuadrada y más 64. Entonces, si omega es infinito, una constante sobre infinito, ¿cuánto nos da? 0. 0. Entonces, este también. Y este omega cuadrada, pues sería infinito. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? En el numerador nos quedaría una constante y en el denominador infinito, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 0. Entonces, la parte real es 0. ¿Y la parte imaginaria? También 0. Entonces, nos queda 0 en la parte real y más 0j. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos estos casos que habíamos dicho, la norma, pues nos queda 0, ¿cierto? Esto se mapea a un 0 y qué ángulo le corresponde. De 90 habíamos dicho, ¿no? Un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo mismo con los otros 4 números o con los mismos números, pero ahora negativos, o simplemente mapearlos como les había comentado. Nos van a quedar las mismas normas, pero el ángulo con signo contrario. ¿Sí? Entonces, sí pueden
Simplemente decir que para menos infinito, pues vamos a tener la misma magnitud que 0 y el ángulo va a ser menos 90 grados. Igual los pueden calcular todos si lo desean, ¿no? Pero esa es una forma más fácil de hacerlo, ¿no? Si ya calculamos la primera mitad o todos los positivos, podemos simplemente pasar los resultados a los negativos. Y para menos 8 nos va a quedar la misma magnitud que es 0.019. Y el ángulo con signo contrario, ¿sí? El ángulo sería menos 180. Pero menos 180 y más 180 es lo mismo, ¿cierto? Es el mismo punto. ¿Sí es cierto? Sí. Sí. Entonces no tiene caso que le pongamos menos 180. Se lo podemos poner, pero pues es lo mismo que 180 grados. Y luego para menos 1.53, la norma va a ser igual a 0.406 y el ángulo, en lugar de ser menos 90, van a ser 90 grados. Y para menos 0, la norma es igual, 3/4. Y con 0 grados, pues tampoco tiene caso cambiarle el signo, ¿no? 0 grados y menos 0 grados es exactamente el mismo lugar. Entonces, igual se lo dejamos positivo como 0 grados. Entonces, eso de cambiar los signos de los ángulos, pues aplicaría para ángulos diferentes a 0 y 180. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos nuestros mapeos. Normalmente, o lo que se acostumbra a hacer es realizar el mapeo de esta forma y escribir el mapeo con el número complejo en la forma polar. ¿Sí? Pero no sé si se les complica a lo mejor algún ángulo, ver en qué cuadrante está, pues lo pueden hacer el mapeo y el dibujo con el número en la forma rectangular, ¿no? Como los estuvimos viendo en un principio. Al final de cuentas, donde podemos tener más problemas es encontrar justamente el número complejo. Entonces habíamos dicho que este era 0 más 0j. ¿Sí? No me acuerdo para los demás que habíamos dicho, pero no sé si por alguna razón se nos hace más fácil trabajar con la forma rectangular, lo podemos hacer. ¿Sí? Y si no, pues de preferencia pues lo escribimos en la forma polar, ¿no? Que es lo que se acostumbra. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos es pasar de una forma de número complejo a otra. Si se les facilita, se les hace mejor, más rápido, con alguna en específico, pues lo pueden hacer con la que ustedes gusten. ¿Sí? Por costumbre se hace de esta forma, con la forma polar, pero si lo prefieren con otra, o dejarlo en la forma rectangular y estarlo ubicando en la forma rectangular, también se puede. Al final todos o una componente de cada número pues va a ser 0, entonces ubicarlo en el plano pues también va a ser muy sencillo. ¿Sí? Ok, entonces ya que tenemos todos los mapeos, pues pasamos a hacer nuestro gráfico. ¿En el examen nos va a pedir que saquemos la magnitud y el ángulo? No.
No, realmente, ok. así como les menciono, si se les hace mejor dejarlo en la forma rectangular, no hay ningún problema, ¿no? Ahorita lo estamos viendo así porque la verdad es que es lo que se acostumbra hacerlo de esta manera, en la forma polar, pero no hay ningún problema si ustedes lo manejan en otra forma, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer el gráfico. Entonces, todas son magnitudes pequeñas. Entonces, este es el eje real. Y este es el eje imaginario. Ok. Les comenzamos a trazar en orden como los fuimos calculando, por eso los calculamos en este orden, desde más 0 hasta menos 0. Entonces comenzamos en más 0 y así seguimos para que nos dé el sentido del contorno. ¿Okay? Entonces, el primero es 3/4 con un ángulo de 0. Pues con un ángulo de 0 sería sobre el eje real positivo. ¿Sí? Con 3/4. 3/4 es 0.75. Entonces, digamos que por aquí es ese 0.75. O ese 3/4. Entonces, ese es el primer punto que corresponde a omega igual a más 0. ¿Okay? Voy a quitar la X para que me dé espacio para ponerle que esto es para más 0. Entonces, aquí comenzamos. Más 0. ¿Sí? Entonces, ahí comenzamos y ya vamos a seguir el sentido para el contorno, ¿no? Entonces, el siguiente punto es 0.406 con un ángulo de menos 90. Entonces, sobre el eje imaginario negativo, sería menos 90 grados, una norma de 0.46. Entonces, más o menos, digamos que es aquí. ¿Sí? Entonces, esto en forma rectangular nos debió de haber quedado 0 en la parte real y menos 0.46J. ¿No? Entonces, bien lo pudimos haber ubicado con el número complejo en esa forma. Entonces, esto es 0.406. Y corresponde a omega igual a más 1.53. Y ese es el segundo punto. Y luego el tercero es para más 8 y es 0.019 con un ángulo de 180. Entonces, el ángulo de 180 corresponde al eje real negativo y es una magnitud de 0.019. Entonces, realmente es un valor muy cercano al 0. Entonces, para que se note, lo voy a dibujar un poquito más lejos. Sí, pero en realidad es un valor muy, muy, muy cercano a 0. ¿Sí? Y ese correspondería a más 8. Y el siguiente punto de masa infinito es 0 con un ángulo de 90.
¿sí? Y con esto podemos trazar la primera parte de este contorno. Entonces, el punto, no sé si lo voy a marcar, es omega igual a más infinito. Y ese otro sería omega igual a más 8. ¿Sí? Entonces, hacemos nuestro contorno con estos 3 puntos, salimos desde más 0, llegamos a el de más 1.53, el mapeo, después vamos al de más 8, y después del de más 8, vamos al de más infinito. Y ahora vamos con los negativos. ¿Sí? Para los negativos nuevamente es 0 con un ángulo de menos 90. Entonces el menos 90 nos dice que va a salir de este punto. Y luego el de menos 8, que es nuevamente 0.019 con un ángulo de 180. Es el mismo punto que ya habíamos dibujado. Ese es omega igual a menos 8. Y luego menos 1.53 van a ser 0.46 con un ángulo de 90. Este es omega igual a menos 1.53. Y por último, el de menos 0, que es 3/4 con un ángulo de 0. Entonces, nuevamente regresa al punto inicial. ¿Sí? Este nuevamente es omega igual a menos 0. ¿Sí? Entonces, partimos de más 0. Este es el sentido del contorno. Hasta llegar, pasar por el 0.019, luego al origen, salimos del origen, volvemos al mapeo de menos 8, vamos otra vez hacia acá, hacia menos 1.53 y regresamos al punto inicial. ¿Sí? Y ese sería el contorno que dibujamos con el mapeo. ¿Sí? Entonces, no es complicado, los puntos que nos van a dar van a ser sobre el eje. ¿Sí? De manera que lo que nos interesa pues es ver si se acerca al menos 1. ¿No? Dijimos que para verificar estabilidad veíamos en dónde quedaba el menos 1. ¿Sí? Entonces, el comportamiento o lo más importante de este contorno es sobre los ejes, ¿no? Para ver dónde está cruzando los ejes. Entonces, lo demás pues no tiene que ser tan preciso. A lo mejor puede ser no tan redondo las formas, a lo mejor pueden ser un poco más no sé, más cercanas a los ejes o sin hacer tanta curva, ¿no? Podrían ser un poco más rectas o podrían ser incluso ser más redondas que estas, ¿sí? Pero pues eso no nos afectaría, al menos en lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Que es ver si cruza el menos 1 para verificar si hay estabilidad o no. Pues, no nos interesa tanto la forma exacta que tiene, ¿no? Qué tan no sé qué tan redondas sean sus formas o las curvas como sean, ¿no? De manera tan precisa. Pero lo que nos importa es el comportamiento sobre los ejes y justamente
ahí nos van a llevar los mapeos, ¿sí? El mapeo que estamos haciendo. Estamos buscando puntos sobre los ejes. ¿Dudas hasta ahorita? No, todavía. Ok. Entonces, para verificar si es estable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ver si era estable o no? Vemos el número de polos y el número de vueltas. ¿Ok? Vemos el número de polos que están en el semiplano derecho. ¿Sí? De la función de transferencia en lazo abierto, la G por H que nosotros tenemos. ¿Cuántos polos tenemos en el semiplano derecho? Ninguno. Ninguno. Entonces, eso lo llamábamos P. P es igual a 0, que son los polos en lazo abierto que se encuentran ubicados en el semiplano derecho. Y veíamos el número de vueltas, que es N. Entonces, ¿cuántas vueltas o cuántas veces el contorno encierra a -1? Ninguna. Entonces también es 0. Entonces, la fórmula para determinar estabilidad es Z, que son el número de polos en lazo cerrado en el semiplano derecho, lo que nos dice la estabilidad, igual a P menos N. Como ambos son 0, entonces Z es 0, que quiere decir que tenemos 0 polos en lazo cerrado en el semiplano derecho, entonces el sistema es estable. ¿Sí? Como es 0, el sistema es estable. ¿Hay dudas hasta ahorita? ¿No? No, maestra. Ok. Veo que me falta. Bueno, lo que sigue es ver las ganancias. ¿Sí? Esto que vimos, recordemos, es para una ganancia K igual a 1. Entonces, vamos a determinar qué valores de ganancias pueden tomar nuestro sistema y seguir siendo estable. Está bien. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar con este tema. Vemos lo de las ganancias y algunos últimos conceptos. Bien, entonces, la próxima clase les dejaría la tarea que corresponde a este tema y tendré una semana para entregarlo. Ya la siguiente semana comenzamos con diseño de compensadores con estos métodos. ¿Sí? Ok. Nada más, antes de que nos vayamos, déjenme paso lista. ¿Todos tienen MATLAB instalado? Sí, Yo sí. Sí. Ok. Entonces, para la siguiente clase lo vamos a estar utilizando para que lo tengan listo, ¿no? Si a alguien le falta de instalarlo, por favor lo checa, ¿sí? Vale. Ok, entonces,
Voy pasando lista y si gustan se pueden retirar. José Vladimir. Eduardo Campos. Eduardo Presente, maestra. Cervantes. Eduardo Cervantes. ¿No? Genaro Luna. Ah, no, Gerardo, perdón. Gerardo Luna. Julio Ángel. Presente. Mario César. Presente. Jessica Guadalupe. Eric Salazar. Presente. José Miguel Cardona. Presente. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente, maestra. Jorge Luis. Presente, maestra. Marco Ángel. José Guerrero. Elías Presente. Guerrero. Presente. Ricardo Heredia. Presente. José Humberto. Presente. Carla Lorena. Presente. Juan Francisco. Presente. Ana Sofía. Jesús Martínez. Presente. Jesús Antonio. Genaro Reyes. Presente. Loreta. Presente. Ulises Ruiz. Presente, presente. Enrique Salazar. Presente. Uriel Adolfo. Guadalupe Silva. Presente. Diego Velázquez. Presente. Yaneli. Presente. Marco Antonio Barrón. Presente. Berenice. Maestra, ella... Sí, es Anaí, ¿verdad? Sí, Ella tenía problemas con su internet. ok. Francisco Javier. Paloma. Presente. Alan Uriel. Maestra, a él se le fue la luz en su casa. ¿Cómo? A él se le fue la luz en su casa. ¿De Alan? Sí. Ok. Y Gerardo Andrés. Presente. Leonardo González. ¿No? Ok, entonces, ¿alguien hace falta? Maestra, ahorita a mí se me sacó cuando iba más o menos por mi nombre. Marco Gómez. Marco Gómez. Marco Ángel. Ajá. Ok. ¿Alguien más me faltó? Yo falta, maestra. Ok.